Les quería contar, ¿a cuántos antes de entrar a la prédica, a cuántos le interesaría saber la historia del arbolito de Navidad? A ver, levanten las manos. A todos, casi todos. Muy bien. Entonces les voy a contar acerca del arbolito de Navidad. Porque algunos dicen, eso es pagano, eso no es cristiano, eso no es un símbolo de Jesús. Bueno, te voy a contar más o menos cómo es la historia. Quizás antes un pueblo pagano usaba árboles para simbolizar a algo o alguna divinidad o alguna festividad. Pero desde la época de Cristo un sacerdote empezó por primera vez a ponerle diferentes cositas a los pinos. Usaba árboles perennes, es decir, con duración, una durabilidad especial en las hojas, en el follaje, y todo tenía un significado. Por ejemplo, se decía del árbol, el árbol tenía que ser un árbol así, por eso es un árbol, generalmente se usan los tipos formas de pino, porque son hojas perennes, es decir, que duran muchísimo, y habla un poquito de la eternidad de Dios. La parte de los globitos simbolizaba o simboliza hoy, se lo quiere representar como frutos del árbol. Serían los frutos del Espíritu Santo, los frutos que tenemos en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestras acciones. La estrella de arriba, que se pone siempre arriba del arbolito, tiene como un significado de la estrella de Belén, que fue la que guió a los magos de aquella época hasta donde estaba la casa de Jesús recién nacido. Y después ahí vieron que les ponen como las tiras esas que dan vuelta esa es como un símbolo de unidad, de continuidad y de unidad en las familias, en las relaciones en Cristo. Amén. Es decir, tiene una pequeña simbología. Las lucecitas que se le ponen al árbol implica algo así como la luz del mundo, la luz que ilumina, la luz que trae Cristo, la luz que trae la palabra de Dios. Amén. Por eso se supone y se la aplica y se la suele usar como un recordatorio de la Navidad. Amén. De lo que el Señor vino a hacer aquí a la tierra. Así que si vos querés poner arbolito en tu casa, poné, porque se usó desde los comienzos de la época cristiana como un símbolo cristiano. Amén. Entonces, les digo porque algunos guardaron el arbolito cuando conocieron al Señor. Acá está acoplando demasiado. Cuando conocieron al Señor dijeron, no, los arbolitos no. ¿Sí? Bueno, yo te digo, los arbolitos, si los querés usar, usalos. Y por eso nosotros usamos en la iglesia. Amén. Porque es un símbolo de la vida cristiana y de Jesús. Amén. ¿Estamos? Si le decía al lado, si querés usar arbolito, usa. Y si no querés usar, no uses. Amén. Pero es un símbolo de la recordación de la Navidad, del nacimiento del Señor. Aleluya. Pero hoy les quiero hablar de algo muy importante. ¿Tenés las fotos del portal, Nico? ¿Tenés? No, chamigo, con el árbol, ahí no se ve el árbol. Bueno, después nomás le ponemos el árbol. Después nomás. Les quería mostrar lo que hicieron las redes, que hicieron las decoraciones. ¿A cuántos miraron las decoraciones del portal? Amén. ¿Cuántos fueron hermosos? ¿Cuánto les pareció preciosa? La entrada de la calle 22. Eso es un arbolito de la calle 22. Es todo artesanal. Todo lo han hecho de una manera artesanal hermosa. Bueno, después está la calle 25. Después está la plataforma que pusieron un arbolito también. Me gustan los arbolitos también en lo personal, porque siempre me traen ese recuerdo de Jesús. Amén. Para mí el arbolito es Jesús. Amén. Es la vida, es el nacimiento del Señor,
es cuando el Señor vino a la tierra. Amén. Bien, pero hoy les quería hablar acerca de la casa de Dios, acerca del servicio en la casa de Dios y acerca de lo que es la casa, lo que es el templo. La Biblia habla mucho acerca de lo que es el templo del Señor. Por ejemplo, habla de Moisés y lo pone como un ejemplo de servicio en la casa de Dios. Dice, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. ¿Sí? Como siervo, fue un modelo como siervo, que como aquel que servía. Era el líder, pero servía. Y yo en esta noche me estoy dirigiendo a los obreros de la iglesia, del ministerio. Qué importante que es poder tener un testimonio como el que tuvo Moisés. Que alguien pueda decir, él fue un verdadero siervo y fiel en la casa de Dios. ¿Cuántos quisieran tener ese testimonio? Hoy ya no se escribe la Biblia, pero sí Dios, dice la Biblia en el libro de Malaquías, por ejemplo, dice que hay un libro de memorias en el cielo, donde Jesús escribe los nombres y las obras de todos los que hacen cosas de servicio en la casa de Dios para recompensarlos cuando fuera el momento. Amén. Entonces, qué lindo que Dios pueda decir eso. Un siervo en la casa de Dios y un siervo fiel en la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios es sinónimo de templo. La casa de Dios es esto. La casa de Dios tiene un concepto espiritual, es un lugar sagrado, es un lugar dedicado a Dios. Tiene un contexto cristiano, porque se lo llama casa de Dios a las iglesias. Es un lugar físico de adoración. Acá se usa para adorar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Es un lugar de encuentro de los hijos de Dios. También se le llama iglesia o templo a la comunidad, a esto. La comunidad, al grupo de hijos de Dios que se reúnen en un lugar. Es un lugar de orden y es un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. En este lugar se tiene que enseñar doctrina, se tiene que enseñar vida cristiana. Es el lugar de Dios para enseñar al pueblo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Es el lugar donde habita la presencia de Dios. El templo es el lugar donde Dios habita, donde está la presencia del Señor, donde se manifiesta la presencia de Dios. Nosotros, por ejemplo, siempre cuento que somos pastores hace muchos años y amo adorar a Dios. Pero lo que yo siento adorando aquí en la plataforma o adorando en el templo con ustedes, con el cuerpo de Cristo, no lo siento en ningún lado. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Lo que se siente acá no se siente en otro lado, porque es la casa de Dios, es donde está la presencia de Dios. Es un lugar, un punto en el planeta Tierra que el Señor tiene un domicilio, donde Él sabe que esa es su casa terrenal, y tiene muchísimos puntos, hay muchas iglesias, hay muchos templos, tiene muchos domicilios donde Él se manifiesta y donde está la presencia de Dios. Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿A qué, yo me puse a pensar, a qué se referirá con decir que Moisés fue fiel en la casa de Dios? Dice, fue fiel en todo, como siervo. Es decir, sirviendo, fue fiel en todo en la casa de Dios.
Porque en la casa de Dios hay muchas áreas, hay muchas cosas, hay muchos lugares, hay muchas formas, hay muchas actividades, hay muchas cosas para hacer o no hacer. Sin embargo, Moisés dice que fue un ejemplo de fidelidad en todo lo que se hacía en el templo, en todo lo que significaba obedecer a Dios, en todo lo que significaban las ofrendas diarias a Dios, en todo lo que significaba servicio a Dios. Dice que él fue fiel. ¿Qué tal si empezamos el año 2026 diciéndole: Señor, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser un siervo fiel en tu casa? ¿Cuántos me dicen amén? Dice la Biblia en 1 de Timoteo 3:15 también: casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna porque es la que mantiene la verdad. La iglesia no se puede ir por las ramas, tiene que mantenerse enfocada en la verdad y en el propósito de Dios que Dios le dio a la iglesia. Ahí, columna de la verdad, dice, y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere? El baluarte es como un refugio seguro, es donde yo me puedo refugiar, parar, sostener. Eso es un baluarte. Es donde yo tengo que buscar el refugio de la verdad, de los milagros, de la protección de Dios. Saber lo que es la casa de Dios. Fíjense lo que dice Malaquías 3, del versículo 16 al 18. Los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice: el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Hay una gran diferencia en el mundo espiritual. Hay mucha diferencia en el mundo espiritual entre los que servimos a Dios y los que no servimos a Dios. Entonces, no es cuestión de que si quiero de algún día, sino es, y esto sería muy bueno que también le enseñen a sus discípulos, que anoten este versículo y lo lean con ellos. Dice que había, el contexto completo del libro de Malaquías capítulo 3 dice de que había gente que hablaba entre ellos, los judíos hablaban y decían: no tiene sentido servir a Dios. Es lo mismo el que le sirve y el que no le sirve. ¿Para qué te vas a sacrificar para servir a Dios? ¿Para qué vas a pasar cosas para servir a Dios? ¿Para qué te vas a ir a predicar? ¿Para qué te pones a orar y a interceder? ¿Para qué te pones a servir en la casa de Dios, a tomar calor? ¿Y cuántas cosas más que por ahí oímos? Espero que nunca lo hayan dicho. Y si lo dijiste alguna vez, pedile perdón al Señor. Pero a veces se comentan cosas como esas. Y dice que Dios se enojó. Poneme Malaquías 3:16. Y Dios se enojó con esa gente. Y les reclamó por qué dicen esas barbaridades. Y ahí Él dice que escuchó bien lo que esa gente hablaba, pero que también de ese grupo había gente, habían judíos, habían israelitas que hablaban bien de Dios y decían: lo mejor que me pasó en la vida fue servir a Dios. Lo mejor que me pasó en la vida es conocer al Señor. Los mejores momentos de mi vida los tengo en la casa de Dios, cuando estoy adorando, cuando estoy buscando su presencia, y etcétera. Y hablaban bien de Dios y de la casa de Dios.
Entonces dice que Dios los escuchó bien, dice, y anotó sus nombres en un libro de memorias para darle la recompensa en el momento que corresponda. ¿Para qué? Para que entendamos bien la diferencia que hay entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Qué bueno que en este año que estamos comenzando, siempre los fines de año son años de replanteos de cosas. Qué bueno que este año 2026 podamos todos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser una servidora, un servidor fiel en tu casa, en lo que se hace, en lo que se ora, en lo que se predica, en lo que se trabaja, y etcétera, etcétera. En predicar, en discipular, en trabajar, en levantar obreros, en predicar, en consolidar a la gente nueva para que se afirme en la iglesia. Eso es servir a Dios. Servir en la casa de Dios, servir en las diferentes áreas. Que puedes decir: Señor, contá conmigo en este año. ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? Porque hay una gran diferencia entre el que le sirve a Dios. Poneme el 18, Nico. Dice: ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Hay diferencia en todas las cosas. Hay diferencias en los frutos, hay diferencia en las bendiciones, porque Dios compara y dice: yo con el que me sirve soy como un papá que bendice y favorece al hijo que le sirve y le obedece. El Señor se comporta con un favor especial a los que le servimos a Dios. Y yo lo experimenté miles de veces. Así también como veo cristianos que se pasan la vida. Algunos van una vez cada mes, cada 2 meses. Otros van mucho a la iglesia, pero no les sirven. Y después están los que creo que nos reunimos hoy miércoles, los que amamos a Dios, los que le servimos al Señor y los que amamos la casa de Dios. Servimos y amamos la casa, como ese ejemplo que Dios presentó del libro de Moisés, de la persona de Moisés. Le dijo: Moisés es fiel como un siervo en toda mi casa. Que podamos decirle: Señor, quiero empezar un nuevo tiempo de servicio, un nuevo tiempo. A lo mejor servías hasta un cierto nivel, un poquito, pero a lo mejor puedas decir en esta noche: Señor, quiero más. Amados, dice que acá en la tierra todo se consume con la polilla y que nada de esto perdura y que todo es pasajero en la vida. Nada es perdurable. Lo único que es eterno son los frutos, son las recompensas que nosotros podamos hacer aquí en la tierra para disfrutarlo en la eternidad. Mucha gente, escuchamos testimonios, a lo mejor vos escuchaste alguna vez, personas que cuentan haber estado en el cielo o haberse muerto e irse al cielo antes de volver a la vida, y se encontraban con Dios y se querían morir realmente cuando veían los frutos que no tenían, que no hicieron lo que tenían que hacer, que se afanaron tanto por la vida de esta tierra que se olvidaron de buscar las recompensas eternas, de vivir para Dios. El Señor nos dice que vino para darnos una vida buena y abundante, y eso es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te aferres a esta vida. Busca más vale
los frutos y las recompensas que vas a tener durante toda la vida, durante toda la eternidad en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces veamos un poquito de este modelo de Moisés. Fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Y hay dos personas que el Señor me estuvo hablando de una manera demasiado fuerte, que está en Primera de Samuel, desde el capítulo 6 en adelante, en Crónicas. Y es la vida de dos personas que vivieron la misma circunstancia. La vida de un hombre que se llamaba Abinadab y otro que se llamaba Obed-Edom. ¿Cuántos alguna vez escucharon estos nombres? ¿Obed-Edom escucharon? Bueno, uno antes que se llamó Abinadab. Ustedes saben que el Señor les dio un símbolo de la presencia de Dios a los israelitas y era el arca del pacto. Mostrame el arca, Nico. El arca del pacto, amén. Eso era, donde estaba este arca, estaba la presencia de Dios. Todavía no había venido Cristo. Entonces, para ellos la simbología de la presencia de Dios era el arca. Donde estaba el arca, estaba Dios. Si no estaba el arca, no estaba Dios. Porque no había vínculos personales con Dios. Ellos no podían tener una relación personal con Dios como la que tenemos ahora. No podían orar porque Dios no escuchaba. Dios se manifestaba solamente a determinadas personas en la tierra y nada más. Entonces, su única simbología de la presencia de Dios era el arca. Donde estaba el arca, entonces ellos llevaban el arca a todas las guerras, a las batallas. Lo tenían en el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, y lo tenían ahí guardado al arca siempre, porque esa era el símbolo de la presencia de Dios y de la victoria. Sin eso ellos no tenían victoria. Y como los pueblos enemigos se empezaron a enterar que ese arca era el secreto de la victoria de los israelitas, los filisteos, que eran los vecinos de Israel, bien ahí sobre el Mediterráneo, bien vecinitos de Israel, dijeron: vamos a robarles el arca, los llevamos con nosotros y vamos a tener las mismas victorias que tienen los israelitas. Entonces, en una batalla lo derrotaron y les robaron el arca y se lo llevaron a Filistea, donde ellos vivían. Pero Dios no es amigo de los que sirven al diablo. Y los filisteos servían al diablo, hacían sacrificios a Baal. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el arca a Filistea y empezaron todos a morirse de cáncer, a tener epidemias. Murieron miles de los filisteos porque llevaron y robaron en la presencia de Dios. Entonces los filisteos se asustaron, agarraron, lo pusieron al arca en un carro, mostrame, Nico, pusieron el arca en un carro y lo mandaron de vuelta para la tierra de Israel. Dijeron: sáquenmelo de encima porque nos estamos muriendo todos a causa de haber robado el arca. Entonces vino el arca, lo mandaron a los bueyes hasta que estos bueyes pararon en un lugar que se llamaba Bet-Semes. Bet-Semes hasta el día de hoy existe, es una ciudad que existe cerca de Jerusalén. Pararon ahí y quedaron ahí. Se arrimaron los de Bet-Semes, que ya eran israelitas, pero israelitas ignorantes y sin honra a la presencia de Dios. Abrieron el arca, quisieron mirar lo que había dentro, y por esa irreverencia murieron 70 de ahí, de esa ciudad de Bet-Semes. Entonces se asustaron otra vez por lo que traía la presencia de Dios y mandaron a decirle al rey David. Primero estaba todavía Samuel. Lo mandaron a avisar de que por favor vengan a llevarse el arca de Bet-Semes. Vinieron, tomaron el arca y lo dejaron cerquita de ahí, en una casa de campo, donde el dueño se llamaba Abinadab.
Lo pusieron en la casa de Abinadab. Abinadab recibió el arca. Abinadab era un israelita. Abinadab era un levita. Levita viene a ser como un obrero de la iglesia, era obrero del templo. Lo traen, se queda en la casa de Abinadab durante 20 años. Después de 20 años, ya el profeta Samuel levanta al rey David. El rey David empieza a reinar en Israel y lo primero que quieren es traer el arca de nuevo a Jerusalén para que esté la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Entonces el rey David se va a la casa de Abinadab, toma el arca, lo pone en un carro. Y Abinadab tenía 2 hijos. Uno que se llamaba Ahijo y el otro que se llamaba Usa. ¿Alguna vez escucharon hablar de Usa? Tenía 2 hijos. Estos 2 hijos, y tenía otro hijo que se llamaba Eleazar. Eleazar fue el que cuidó el arca durante esos 20 años ahí en su casa. Vino el rey David, subieron al carruaje, subieron el arca y todo el camino les iban acompañando Ahijo y Usa. Pero en un momento tropieza el carro y Usa sostiene con sus manos el arca. Dios se enoja y Usa cae muerto en ese momento. Seco, cae seco, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el libro de Números, creo que capítulo 4 o 5, dice: y nadie va a apoyar sus manos sobre el arca. Y Usa lo sostuvo como que nada. Un cajón que se movió, que se iba a caer de un carro, se lo agarró con la mano como sin reverencia. Y la Biblia dice: a causa de la irreverencia de Usa, Dios se enojó con él. A causa de la falta de honra de Usa, Dios se enojó con Usa. Escuchen, en la casa de Abinadab estuvo 20 años. Después Usa, uno de sus hijos, transportando el carro, no tuvo ni la más mínima reverencia y respeto por las cosas de Dios. Manoseó, toqueteó, tocó humanamente algo que era sagrado y que Dios había prohibido. Ellos manipulaban, llevaban de un lado a otro el arca, pero lo hacían con argollas y con maderas que sostenían. Nadie podía tocar el arca. A Usa no le importó lo que decía la Biblia, lo hizo a su manera, con su criterio, con su opinión, con sus juicios. No tuvo en cuenta, no fue reverente, no fue respetuoso, no honró el arca que era la presencia de Dios. Dios se enojó y se murió. Entonces David, el rey David, dice, también se enojó, es decir, no entendía: Señor, ¿qué te pasa? Venimos a buscar el arca y me matás un obrero. Entonces, ¿qué hicieron? Ante el susto que tenían, porque les agarró mucho miedo a todos cuando vieron que una persona cayó muerta por el juicio de Dios. Entonces buscaron una casa cerca, y ahí la casa más cerca que había era la casa de Obed-Edom. La llevaron ahí, la pusieron en la casa de Obed-Edom, donde estuvo ahí solamente 3 meses. A los 3 meses le fueron a contar al rey David y le dijeron: rey, es impresionante lo que Dios hizo en la casa de Obed-Edom. Es tremendo la forma en que los ha prosperado, la forma en que ha bendecido la casa. Los bendijo a la casa y bendijo a toda la familia de Obed-Edom. Es impresionante cómo fueron bendecidos por causa del arca
en su casa. Entonces el rey David se volvió a enloquecer y dijo: hay que ir a buscar el arca. Y así fue como fueron hasta la casa de Obed-edom, fueron a buscar el arca y lo llevaron a Jerusalén y lo pusieron en lo que se conoce como el tabernáculo de David. Puso una carpa muy linda, muy especial, porque todavía no podía habitar en casa de material. Lo pusieron en una carpa y ahí se empezó a hacer una adoración 24 horas seguidas, donde estaban los adoradores, los músicos, estaban los porteros, gente que cuidaba el arca, gente que cantaba, gente que adoraba, gente que presentaba los sacrificios diarios a Dios en ese tabernáculo. ¿Y saben qué? Obed-edom dice, dejando todo, siguió y se fue hasta Jerusalén con el rey David atrás del arca. Y se quedó a vivir en Jerusalén porque no quería apartarse de la presencia de Dios. Fíjense, vamos a leer los diferentes textos para que ustedes puedan entender lo que yo les estuve explicando. Vamos a leer, por favor, Nico, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, porque decía: la presencia de Dios no está en Jerusalén, no está con el pueblo de Israel todavía. Esa es la primera parte que les conté cuando fue a la casa de Abinadab. De Abinadab, fíjense, amados, de la casa de Abinadab estuvo 20 años y no le bendijo en nada. No se habla de lo que pasó en la casa de Abinadab, pero sí podemos deducir algo. Usa no tuvo reverencia por la casa de Dios, que era el hijo de Abinadab. Él vivía en esa casa donde estuvo el arca 20 años y no aprendió a honrar, a respetar, a reverenciar y a temer la presencia de Dios. Evidentemente, toda la familia no le enseñó a sus hijos a temer y a respetar la presencia de Dios. Lo habrán tenido en el depósito, ahí, guardáis el arca y tenelo ahí, Eleazar, tenelo ahí, fíjate que no le pase nada. Y no honraron la presencia de Dios. La actitud de los hijos, un hijo que no aprendió reverencia, respeto, honra por la presencia de Dios. Entonces, evidentemente en la casa de Abinadab no había honra por el arca, por la presencia de Dios. Sin embargo, Obed-edom estuvo nada más que 3 meses y dice que fue prosperado de una manera increíble. Vamos a leer, por favor, Primera de Samuel, capítulo 6. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y después sigue hablando que fue cuando David iba sacrificando, iba danzando, iba bailando, pero en un momento en la carreta tropieza y ahí es donde cuando Usa cae muerto. Fíjense, segunda de Samuel 6:6, por favor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, irreverencia, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entonces por esa razón lo llevan a la casa de Obed-edom. En segunda de Samuel,
6, 9, por favor. Y se entristeció, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Obed-edom, ustedes saben, Abinadab era levita, pero no guardó y respetó la presencia de Dios. Obed-edom era un filisteo, era de Gat, de una de las ciudades de Filistea. Se supone, la historia cuenta de que Obed-edom se convirtió a Jehová de una religión pagana donde sacrificaban a los ídolos. Él se convirtió a Jehová y se hizo israelita. Y quedó en esa casa 3 meses. Y fíjense, dice después en segunda, vayamos a, por favor, segunda de Samuel 6, 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, a causa de la bendición. Entonces yo decía: Señor, ¿por qué Obed-edom fue tan bendecido en tan poco tiempo, y un Abinadab 20 años y no fue bendecido en nada? Es más, se le murió un hijo en el camino por causa de no reverenciar la presencia de Dios. Y después, si nosotros seguimos la historia, vemos cómo llegó el arca, y ahí después viene de nuevo el rey David y lleva el arca a la ciudad de Jerusalén, donde lo pone en esa carpa que les decía recién. Pero después empieza una era tremenda de bendición para la familia de Obed-edom. Dice la Biblia en segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 4. Obed-edom tuvo 8 hijos, y creo que eran 62 en total con todos los nietos que tuvo. Próspero el hombre. Pero ¿saben qué? Los 62 descendientes de Obed-edom vinieron con Obed-edom a Jerusalén, se plantaron a vivir cerca del tabernáculo donde estaba el arca del pacto, no se movieron de ahí, y todos sirvían a Dios. Todos. Y después leemos en Primera de Crónicas 26, 5, dice: y Dios lo siguió bendiciendo a Obed-edom en Jerusalén. Lo bendijo en su casa, y después ellos siguieron al arca hasta Jerusalén y se quedaron a vivir ahí todos. ¿Qué habrá pasado con la casa de campo que tenían? Pero vinieron a Jerusalén y ahí vivieron. Obed-edom fue levita, fue músico, fue quien cuidaba, eran de la élite, del tabernáculo. Ellos cuidaban el arca, cuidaban la casa, cuidaban el tabernáculo, ayudaban en ofrecer los sacrificios, cuidaban los tesoros de la iglesia, de la casa de Dios. Estaba metido como en 3 o 4 ministerios diferentes. Se ve que era una persona que no salía del tabernáculo. Hacía todo lo que podía y lo que le dejaron. Y era un filisteo convertido. Sin embargo, hizo trabajo de portería, hizo trabajo de seguridad, hizo trabajo de custodia de los tesoros de la iglesia, del tabernáculo, hizo
funciones de ministro y de músico. Los hijos de él y nietos de él eran custodios de los depósitos del templo. Impresionante lo que Dios hizo con Obed-edom. Pero ¿sabes qué? Obed-edom amó la presencia de Dios. La honró y la sirvió. Y se metió a servir en la casa de Dios. Servía en todo lo que podía. Fue impresionante el ministerio que desarrolló Obed-edom y su familia en la casa de Dios, en el tabernáculo que había en ese momento. Fíjense, Primera de Crónicas 26:5. Primera de Crónicas 26:5. Los encargados de vigilar las entradas del templo de Dios también hicieron un sorteo para repartir. Así los turnos se asignaron sin importar de qué familia era el vigilante, pues todo no es eso. El octavo, porque Dios había bendecido a Obed-edom, y eso ya era en Jerusalén, cuando él estuvo ahí sirviendo en el templo de Dios. En Segunda de Crónicas 25, por favor, versículo 4. Segunda de Crónicas 25, 4. Anoten ustedes, amén. Segunda de Crónicas 25, 4. ¿Cuántos van a leer estas historias en la casa? Dios te va a hablar mucho. Segunda de Crónicas 25, 4. ¿Tenés? ¿Está? Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová... No, eso no es. Debe ser Primera de Crónicas, perdón, hermanos. Sí. Primera de Crónicas 26. Dice, y los hijos de Obed-edom también fueron porteros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y Dios había bendecido tanto a Obed-edom, lo había bendecido en gran manera. Primera de Crónicas 26, desde el versículo 6, estoy leyendo ahora. El hijo de Obed-edom, dice, Obed-edom tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron tales. Versículo 8 dice, todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos hijos y nietos, 62. Eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Y después sigue hablando de más cosas que él hacía, de más cosas que él llegó a servir a Dios. No nos da el tiempo para seguir haciendo el estudio, pero hágalo usted. Busquen la concordancia Obed-edom y les va a mandar un montón de lugares para ver la historia de este hombre y sacar una enseñanza profunda de lo que es servir a Dios, honrar a Dios, amar su presencia, y lo que es no hacerlo como Abinadab. De Abinadab no se habla ni de ninguno de sus hijos, salvo de Usa, por haber sido irreverente y respetuoso con Dios. Eso es lo que se habla de los hijos de uno. Sin embargo, los hijos de los otros, del otro, de Obed-edom, dice que fueron personas capaces, que obtuvieron lugares muy importantes en el pueblo de Dios. La bendición de uno y la no bendición del otro. Este nunca vino a Jerusalén. Obed-edom se fue atrás del arca, dejó su casa, dejó todo y se fue a servir a Dios. Me hacía acordar cuando Dios pasaba al lado de los discípulos y dice que los discípulos, dejándolo todo, le siguieron. Un Eliseo, como amamos la unción de Eliseo, pero dice que Eliseo dejó todo y lo siguió Elías. Los discípulos, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Obed-edom, dejándolo todo, le sirvieron.
siguió la presencia de Dios. Amados, volvemos a Malaquías, donde dice la diferencia del que le sirve y del que no le sirve. ¿Cuántos le dicen: Señor, yo quiero en este año comenzar un tiempo más grande, mayor del servicio en tu casa, de amar tu presencia? Quiero parecerme a Obed-Edom y no a Abinadab. Quiero parecerme a Obed-Edom y recibir esas bendiciones. Que mi familia sea bendecida, que mi descendencia reciba bendición. Pónganse de pie.